Hola inversionistas, bienvenidos nuevamente a Hablando de Invertir con JB. Antes de enseñarles mi metodología de inversión, necesito que miremos las finanzas personales. Es imposible invertir si nuestras finanzas están desorganizadas. Ahora quiero que te preguntes, ¿estoy a gusto con mis finanzas personales? ¿Alguna vez he tratado de organizar mi vida financiera sin tener éxito? Si las respuestas a todas las preguntas son negativas, esto se acaba hoy, porque a partir del momento tú vas a tomar control de tus finanzas personales. Es verdad lo que dice la miniatura de mi video, logré pagar mi tarjeta por más de $5,000 en tan solo 5 meses y pagué otras deudas y otras culebras, como le decimos en Colombia. Así que quédate hasta el final de este video si quieres saber cómo lo logré. Espera, antes de que se me olvide, hoy les traigo un regalo, no te lo puedes perder. ¿A quién de ustedes no les ha pasado que tienen una o varias tarjetas de crédito y todas están hasta el tope y viven para pagarle interés a los bancos? A mí también me pasó. A los pocos meses de llegar a UAE, mi banco me entregó una tarjeta de crédito por más de $5,000, lo cual se convirtió en una pesadilla. Tenía la falsa percepción de que una tarjeta de crédito era un ingreso adicional, lo cual es un terrible error, porque una tarjeta de crédito es una línea de préstamo abierta al instante, no un ingreso. Durante 2 años traté de pagarla y cuando estaba a punto de pagarla me antojaba de algo nuevo y muchas veces hasta compraba cosas que realmente no necesitaba. Es más, después de la tercera semana, cuando comenzaba a quedarme sin efectivo, simplemente decía, Dios proveerá, y tome, otra vez, pase la tarjeta de crédito. Hasta que un día me cansé. Me cansé de pagarle intereses a los bancos y me cansé de vivir al diario. Me di cuenta que mis ingresos aumentaron al llegar aquí, pero seguía viviendo de la misma manera que vivía en Colombia, tratando de estirar el sueldo y obviamente seguía pagando muchos intereses. Bueno, no siendo más, pasemos al computador para enseñarles de qué se trata la estrategia que les traigo el día de hoy. ¿No les ha pasado que cuando aprenden algo nuevo, lo quieren aplicar y no les funciona? Lo primero que hacemos es echarle la culpa a la persona que nos enseñó o comenzamos a quejarnos, diciendo que esto no sirve, de que está muy complicado. ¿Qué creen ustedes? ¿Consideran que esto es un problema de la persona que les está enseñando o es un problema de mentalidad? Piensen por un instante, por 2 segundos. Yo considero que el problema es de los dos. Del instructor por no esforzarse para que sus alumnos cambien su mentalidad y no hace lo suficiente para que el contenido compartido sea de valor y que pueda cambiar la vida de las personas. Así que primero que todo, vamos a trabajar en la mentalidad. Les voy a enseñar una técnica japonesa que tardarán 1 minuto en aprendérsela y les va a traer abundancia inmediata. La técnica se llama viviendo arigato. Para los que no saben qué es arigato, es una palabra japonesa que en español significa gracias. Dicha técnica fue desarrollada por Ken Honda, un famoso y conferencista nipón. Ken dice que la lección más grande que ha recibido en su vida la aprendió de su mentor, Joaquín Tajida. Su mentor un día le contó una breve historia sobre un hombre desesperado que llegó hasta donde él porque tenía unas gigantescas deudas, unas enormes deudas, y obviamente necesitaba dinero. Wahi le dijo al hombre, te daré todo el dinero que tú necesitas, pero con una sola condición. Tienes que decir la palabra arigato 100,000 veces, lo que significaba que tenía que decir gracias a cada minuto durante semanas. El hombre, confundido y en medio de su desespero y necesidad, no tuvo ningún problema en estar de acuerdo. Cuando llegó el momento de regresar por el dinero que le iban a prestar, ya no lo necesitaba. ¿Por qué crees que pasó esto? Porque su mentalidad de gratitud cosechó sus propios frutos, lo que permitió que saliera de sus deudas sin la necesidad de pedir más dinero prestado. Tú puedes lograr cualquier cosa que te propongas cuando te basas en la gratitud y en la apreciación. Por ejemplo, ser rico, aprender otro idioma, salir de deudas o simplemente ser feliz. Así que di gracias en cada momento de tu vida. Gracias por mi vida,
gracias por mi trabajo, gracias por mi familia, inclusive gracias a las dificultades, gracias a los problemas, ya que aprendes algo nuevo de ellos. Así que simplemente da gracias a todo. Recuerda, la escasez empieza aquí, en la mente, pero la abundancia también. Bueno, después de este momento de enriquecimiento personal, pasemos a la práctica. Si te está gustando este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos o familiares que creas que le puede ser útil. ¿Cómo salir de deudas de una forma rápida y efectiva? La estrategia que yo utilicé para salir de deudas se llama la bola de nieve. ¿En qué consiste? Vamos a hacer un listado con las deudas a corto y mediano plazo que tengamos, las obligaciones con nuestros familiares, tarjetas de crédito, el crédito de nuestro vehículo. Yo les recomiendo de que no incluyamos el crédito hipotecario en este listado. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar 11 o 10 años de que terminemos de pagar un crédito hipotecario para comenzar a invertir. La idea es que liberemos una parte del flujo de caja para comenzar con nuestras inversiones. Yo les preparé un ejemplo para que lo podamos entender mucho más fácil. Este ejemplo está en dólares, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. No utilicé el interés compuesto para la tarjeta de crédito y para el carro. ¿Por qué? Para hacerlo de una manera más sencilla de entender. Entonces aquí tenemos el listado de nuestras deudas. Tenemos la deuda de nuestro carro, la deuda de la tarjeta de crédito y la deuda del tío Juan. A continuación, incluir las cuotas pendientes por pagar. De nuestro carro debemos todavía 14 cuotas, de la tarjeta de crédito 6 y del tío Juan debemos una. Ahora lo que vamos a hacer, las vamos a organizar de menor a mayor número de cuotas pendientes por pagar. Listo, ya las tenemos organizadas. No te preocupes porque te voy a dar esta plantilla y se las voy a dar con el regalo que les tengo. Al final del vídeo les digo cómo pueden descargar ese regalo. Después lo que vamos a hacer es incluir el valor de la cuota mensual. En este caso con el tío Juan son 100, la tarjeta de crédito el pago mínimo son 200 y con el carro son $250. A continuación necesitamos escribir el valor total de la deuda. En este caso con el tío Juan, como es una sola cuota, $100. Con la tarjeta de crédito $1.200, con el carro $3.500. ¿Qué vamos a hacer? Si ustedes quieren incluir el interés compuesto en sus ejemplos, lo que vamos a hacer es que cada vez que ustedes reciban el extracto bancario, vamos a incluir ese valor aquí en cada una de nuestras deudas. Sencillo. Al final de este cuadro les dejé unas notas por si ustedes quieren incluir, bueno, no sé, utilicé la deuda del tío Juan para pagar el mercado, la tarjeta de crédito para comprar el televisor. ¿En qué consiste la estrategia? En que cada mes paguemos el mismo total del valor de nuestras deudas. Este cuadro automáticamente les va a hacer la sumatoria de cuánto pagamos mensual. Como nos damos cuenta, vamos a pagar $550. Vamos al pago del mes número 1. Para este mes ya pagamos la deuda con el tío Juan. ¿Por qué les dejo esta celda en rojo? Porque para el mes siguiente a la deuda de la tarjeta de crédito ya vamos a pagar $300, no 200. ¿Por qué? Porque recuerden, la idea es siempre pagar $550. Entonces en este caso lo que hicimos fue adicionar los $100 que ya no tenemos que pagarle al tío Juan, se lo adicionamos a la tarjeta de crédito. ¿Cómo hacemos para saber cuántas cuotas nos quedan pendientes? Como se dan cuenta, aquí nos quedan 5 cuotas pendientes para la tarjeta de crédito, pero si vamos al mes 2, ya solo nos quedan 3. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente hacemos una división por el valor total de la deuda y el valor de la cuota. Ya, sencillo. Cuando ustedes estén haciendo el ejercicio
Entonces recuerden, cada vez que paguen una deuda, lo que van a hacer es adicionarlo a la siguiente deuda, cuando paguen esa deuda a la siguiente y etcétera. Vamos al mes número 2. Listo, ya nos quedan solo $700 de deuda para la tarjeta de crédito. 400, 100. Y al mes número 5 ya pagamos nuestra tarjeta de crédito. Recuerden que al principio dijimos que la vamos a pagar en 6. Bueno, pues ya la pagamos en 5. A partir del mes número 6, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incluir todos nuestros $550 a la deuda del carro. El mes número 7, el mes número 8, hasta que llegamos al mes número 9. Si nos damos cuenta, para el mes número 9 ya habremos pagado todas nuestras deudas. Inclusive, para el último mes solo tuvimos que pagar $400 y nos quedó un saldo para el ahorro de $150. Quiero que se den cuenta, lo que antes íbamos a pagar en 14 meses, lo pagamos en 9. Pero espera, eso no es todo. ¿Quieren que les enseñe a optimizar esta estrategia? Tenemos el listado original de nuestras deudas y ahora lo que vamos a hacer es optimizarlas. Lo que vamos a hacer es que vamos a adicionar $150 al total del pago de las deudas. En este caso lo vamos a adicionar a la tarjeta de crédito. Vemos la diferencia. Antes eran $200, ahora vamos a pagar $350. ¿Qué nos va a generar eso? Que nuestra tarjeta de crédito la paguemos en tan solo 3 meses. Originalmente le íbamos a pagar en 6. La vamos a pagar en 3. Comenzamos a hacer nuestros pagos. Para el mes número 1 ya pagamos la deuda del tío Juan. Para el mes número 2 ya vamos a pagar $450 a la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque adicionamos los $100 que ya no tenemos que pagar por la deuda del tío Juan, para siempre pagar los mismos $700. Para el mes número 3 ya pagamos nuestra deuda con la tarjeta de crédito. Y si nos damos cuenta acá, logramos adicionar $50 a la deuda del carro. Para el mes número 4 vamos a pagar los $700 a la deuda del carro. Para el mes número 5 igual. Para el mes número 6 ya nos va a quedar un saldo de solo $600. Vamos a poder ahorrar $100 y lo que originalmente íbamos a pagar en 14 meses lo pagamos en tan solo 7. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que les gustara este video. Entiendo que la situación financiera de cada persona es diferente y a algunos les tomará mayor o menor tiempo para salir de deudas. Así que recuerden la técnica Arigato. No se preocupen, que mientras salen de deudas aprovecharán el tiempo conmigo para que estén listos cuando se llegue el momento de invertir. El regalo se los dejo en la descripción. Los direccionará a mi página web www.comoinvertirconjb.com y solo tienen que hacer 2 pasos para que reciban su regalo a su correo electrónico. No se olviden de revisar la carpeta de no deseados. Bye.